Bueno, la verdad es que yo creo que si hablamos como dije en la jornada, si hablamos de la metalografía, creo que es interesante hablar de la metalurgia, porque va íntimamente ligada a la metalografía. Digamos que la metalografía en sí misma no es más que la interpretación de las fases, la cuantificación de algunos elementos, por ejemplo el tamaño de grano o el contenido de inclusiones, pero siempre va ligado una parte que es la parte de interpretación, la valoración de los resultados y la relación con otras propiedades de los metales. Es el campo que más se entronca con la labor de un responsable de calidad, en el sentido de que muchas veces la parte más difícil de entender cuando hay un informe no son tanto los resultados, por ejemplo, de una caracterización mecánica o los resultados de composición química, sino es la parte en la cual se interpretan las estructuras y se explica qué trascendencia tienen esas estructuras. Para los técnicos que trabajan en las empresas es de vital importancia tanto ser capaces de hacer esas interpretaciones como entender lo que les achacan o lo que ven reflejado en los informes o en las reclamaciones que les llegan. Lo cierto es que se daban simplemente unas pinceladas sobre uno de los aspectos que se reflejan comúnmente en los ensayos metalográficos. Frecuentemente cuando nos piden los ensayos siempre piden una caracterización de la estructura, una caracterización de la estructura con el tamaño de grano, pero también es cierto cuando hablamos de caracterización metalográfica podemos estar hablando de espesores de recubrimiento, podemos estar hablando de valoración del daño, siempre hay una parte de la metalografía que va ligada, por ejemplo, al análisis de fallo. Entonces el sentido de la presentación sencillamente era hablar del tamaño de grano y no verlo simplemente como una cuantificación, que siempre parece que es lo que más interesa desde el punto de vista de analista, es ser capaces de reflejar el tamaño de grano. A mí me parece más difícil ser capaces de entender la importancia o la relevancia del tamaño de grano y utilizar esos datos que nos da la cuantificación del tamaño de grano para hacer la interpretación de qué efectos puede tener. Hombre, supongo que si hablo con mis compañeros de otras áreas dirán que la experiencia es vital, pero yo creo que si en una área es importante la experiencia es precisamente en el área de metalurgia, y en la medida que tienes técnicos con mucha experiencia y muy especializados en determinados materiales, eres capaz de emitir diagnósticos acertados y de no cometer torpezas y de complicar un poco la situación, porque la verdad es que los dictámenes equivocados pueden tener una trascendencia muy importante.